Un saludo a todos, gracias por acompañarnos. Estamos hoy caminando a través de la Escritura. Queremos honrar a aquel que nos llamó, a Jesús el Señor, que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias al Señor por tan grande salvación que nos has dado. Caminaremos a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Iremos creciendo en ese conocimiento de aquel que es digno de ser en gran manera alabado. Así que gracias, prepárese, llame a su familia, siéntelos a la mesa en el lugar que usted ha destinado y de esa manera caminaremos juntos hoy. Gracias por estar aquí. Vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor, ¿verdad? Declaremos, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Bien, cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Es una bendición la que nos das al permitirnos poder, Señor, congregarnos, poder reunirnos, poder conectarnos a través de este medio de comunicación que es la Internet. Muchas gracias, Señor. Queremos ponernos en tus manos, gloria y honra a ti, Rey, porque eres el Señor, porque eres el Rey, porque eres el soberano, y en ti, Señor, está nuestra fe y nuestra confianza. Así que se haga tu perfecta voluntad, Padre, hoy. En el nombre de Jesús, graba tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y se haga vida en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Bien, todos son bienvenidos, gracias por estar aquí. Caminaremos a través de la Escritura. Gracias. Muy bien, comenzaremos por Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Las creencias necesarias de la fe, como lo manifiesta en este pasaje, es imposible agradar a Dios sin fe, ¿verdad? Esto quiere decir que la persona nunca será aceptada ante Dios ni aceptada por Dios. Si no hay fe, es imposible que podamos alcanzar la gracia de Dios. Nunca vivirá con Dios. Si no hay fe, nunca una persona podrá vivir con Él, ni en este mundo ni en el venidero. Qué tremendo es esto realmente, ¿verdad? Cuando uno lo analiza con profundidad y uno comienza a analizar cada una de estas palabras. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nunca vivirá con Dios, ni en este mundo ni en el venidero. Tiene que abrirse paso en este mundo solo completamente. O sea, caminará solo en el mundo. La razón, no cree en Dios. No hay credibilidad, no hay fe. La cuarta cosa que nos manifiesta que sin fe es imposible agradar a Dios, Él tendrá que manejar solo todas las pruebas. Tendrá que manejar solo todas las tentaciones, todos los padecimientos, todos los accidentes, todas las enfermedades y la muerte por sí sola. He estado en algunos momentos determinados frente a personas que se encuentran agonizando. Lo primero que uno les manifiesta es que el Señor les ama. Y en ese momento las personas se concentran, ¿verdad? Y entonces empiezan, le digo, ¿quiere usted recibir al Señor? ¿Quiere usted pedirle perdón a Dios? Inmediatamente proceden a hacerlo. En el fondo son hombres que han creído en Dios o que creen en Dios, pero no se han alimentado quizás. Muchos de ellos quizás han vivido lejos de Dios, pero saben que hay un Dios poderoso, ¿verdad? Mas sin embargo, si no hay fe, si no hay credibilidad en Él, entonces van a tener que manejar solos las pruebas, las tentaciones, los padecimientos, los accidentes, las enfermedades y la muerte por sí sola, ¿verdad? Y cuando hay fe, pues claro que Dios los fortalece, les da paz y en ese momento parten sin ningún problema. He visto a la gente cerrar los ojos después de 15 días de agonía, de estar despiertos, luchando, ¿verdad? Porque no quieren morirse. Y de repente, ¿verdad? Cuando he orado por ellos, en ese momento, ¿verdad? Esas personas se relajan. La quinta cosa es que se encuentra en este mundo completamente solo y sin Dios. Solo y sin Dios. No tiene fe. Está solo. La idea es, sin fe, es imposible agradarlo en lo absoluto. No puedes agradar a Dios si no crees en Él. Juan 3:11. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 11, nos dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís
nuestro testimonio. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué triste, ¿verdad? Es triste realmente lo que leemos en la Escritura, porque nos está diciendo la verdad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, el que no tiene fe en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Jesús le está hablando al pueblo. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora sí podemos entender, ¿verdad?, algunas de las cosas que las sectas o los hombres que conducen a la gente al error, a la equivocación, están buscando. ¿Qué están buscando? Que no se salven. Porque la salvación se encuentra en Jesucristo. Pero es que no era tan malo, era buena gente. No, si no se salva la gente por buena gente. Se salva por fe, creer en Dios. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesucristo vino al mundo? Él fue a la cruz del Calvario, tomó tu lugar, pagó tus pecados, murió por ti. ¿Puedes creer que Él murió y resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y que todo aquel que crea en Él tiene salvación y tiene vida eterna, y que cuando tú mueras lo verás cara a cara tal y como Él es? ¿Puedes creer en eso? Que el sacrificio que Él hizo en la cruz hace alrededor de 2000 años pagó el precio por tus pecados. Es importante eso. Consuelo Carranza era una mujer que estaba en el hospital del Iste, en el Hospital General del Iste, en la ciudad de Monterrey. Recuerdo bien que a mí me habían avisado de José Luis, José Luis García, un muchacho dominicano que estaba ahí por el caso de una enfermedad de SIDA. Y me pidieron que fuera a orar por él. Entonces me fui al hospital y al correr por uno de los pasillos, ir preguntando dónde estaba el cuarto de aislamiento, porque José Luis se encontraba en ese cuarto. Entonces una persona me dijo, mire, el aislamiento está aquí donde termina el pasillo de la derecha. Me dijo, ¿y a qué viene ahí? Le dije, vengo a orar por una persona que se encuentra ahí, y me pidieron que viniera a orar por él. Y digo, usted ora por las personas. Dijo, ore por mi mamá. Aquí está. Tiene 15 días de no dormir, luchando entre la vida y la muerte. Le dije, sí, ¿cómo no? Claro que sí. Y pasé al cubículo donde se encontraba, y ahí estaba Consuelo Carranza. Consuelo Carranza era una mujer que estaba luchando entre la vida y la muerte. Sus ojos estaban completamente rojos, sus párpados bastante enrojecidos, ¿verdad? Su lengua se pegaba al paladar. Y me acerqué a ella y le dije, doña Consuelo, ¿cómo está? Y esa mujer abrió sus ojos enormes, los abrió alrededor de unos 80 años, y me apretó las manos con una fuerza que me dolían mis manos. La apretó y ella dijo algo: por favor, sáquenme de aquí. Siento que me hundo en un abismo. Le dije, doña Consuelo, hemos vivido la vida sin Dios, hemos ofendido a Dios y es necesario que le pidamos perdón. ¿Quiere que oremos juntos? Sí, por favor. Repita conmigo, Señor Jesucristo, y empecé a orar por ella y la guié a Cristo. Conforme íbamos orando, iba aflojando sus manos, aflojando sus manos, aflojando sus manos. Terminamos de orar, se quedó bien dormida. Tenía 15 días de no dormir. Le daban pastillas para dormir y no dormía. Estaba completamente angustiada al sentir que colgaba de algo, ¿verdad? Y si se soltaba, caía en un abismo. Esa era doña Consuelo Carranza. ¿Y qué sucedió? Pues lo que sucedió fue que ella conoció al Señor, declaró a Jesús como el Señor y Salvador, se quedó bien dormida. Cuando yo me levanté, jalé la sábana para cubrirla bien, y entonces me levanté ahí después de haber orado por ella, ya que la vi dormida, y cuando me levanto, ahí estaba su familia. Ellos preguntaban, ¿qué le dio? ¿Qué le hizo? Le dije, nada, lo que pasa es que ella
Ha pedido perdón a Dios y ahora tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto significa que se ha quedado dormida porque ya no tiene temor, ni terror, ni nada. La salvación ha venido a su corazón, a su alma. ¿Se da cuenta? ¿Qué diferencia hay entre el que cree y el que no cree? A veces queremos entender por la cabeza, mi amado hermano, ¿cómo entender a Dios? ¿Cómo conocer a Dios? No lo alcanzamos a entender en el todo. Pero Dios nos habla en un lenguaje que podemos entender. Y por eso Él nos habla y nos dice, es por fe. Es por fe. ¿Quién creó los cielos y la tierra? El Señor los creó. ¿Estabas ahí? No, no estaba, pero lo creo. Es por fe, porque lo conozco, porque sé que Él es grande. Él es todopoderoso. Y empiezo a creer porque si me explicaras cómo lo hizo, definitivamente no lo entendería, no lo comprendería. Jesús vino al mundo y maldijo la higuera y se secó desde la raíz. Maestro, la higuera que tú maldiciste se secó. Maestro, el mar, cuando tú lo reprendiste, vino la bonanza. ¿Quién es este hombre que aún el mar le obedece? Caminó sobre el mar. ¿Quién hace esas cosas? El soberano, el eterno, el exaltado. Ahora explícalo. No puedes explicarlo y por eso, por tu lógica, ¿verdad? Que no logra entender cómo fueron las cosas, luchas contigo mismo para convencerte que no es lo que Él dice ser. Pero Él murió y resucitó con poder y grande gloria. Se manifestó a los discípulos. ¿Por qué a ellos? Porque Él se manifiesta a los que creen. Los que no creen están muertos espiritualmente, son insensibles a la voz de Dios. No van a entender jamás por el razonamiento. Es por fe, es por fe. Y esto es lo que necesitamos entender nosotros. Si Él te está hablando, que Él es el creador de todo, ¿quién hizo? Dios hizo los cielos y la tierra. No dice, voy a tratar de demostrar. No, mi amado hermano. Él nos dice lo que Él hizo. Dios hizo los cielos y la tierra. Listo. Y necesitamos erradicar de nuestras mentes tanto obstáculo, tanto estorbo. Solo cree. Solo síguelo a Él. Él es la fuente inagotable de vida. La persona que viene a Dios debe creer dos cosas. Debe creer en Dios. Debe creer que Dios es Dios y que Dios existe. Las palabras debe creer, pisteusaidei, significan necesario y esencial. ¿Verdad? La persona que viene a Dios debe de creer, esto es esencial, absolutamente necesario, absolutamente esencial, que crea que hay un Dios poderoso y que Él es. Debe creer que Dios galardona a los que le buscan diligentemente. La palabra diligentemente, estousin, generalmente, ¿verdad? Esta palabra diligente significa buscar a Dios. Buscarlo con diligencia para encontrarlo y seguirlo. Dios no galardona al letargado, al displicente, al que no piensa, al medio interesado, al mundano, al buscador de placer. Dios no va en algún momento a galardonar a una persona así. Dios galardona a aquellos que lo buscan diligentemente para conocerlo y seguirlo. La idea es que tenemos que tomarlo en serio. Tenemos que perseverar en Él y ser participantes de las cosas de Él hasta el fin. ¿Cuál es la promesa de los que buscan a Dios diligentemente? Es la misma recompensa dada a Abel y a Enoc, la justicia y el cuidado de Dios en esta vida y la liberación de la muerte a la vida eterna. De ahí vamos a pasar, de muerte a vida. Lucas capítulo 11, versículo número 9 y versículo número 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Romanos capítulo 10, versículo número 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 7:14.
Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya, gracias Dios. Bendito seas. Proverbios capítulo 8, el versículo número 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Jeremías 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El nacimiento del primer hijo, Caín, hijo de Adán. El segundo hijo nacido fue Abel, varones, ¿verdad? El oficio de Abel era pastor de ovejas. Y el oficio de Caín era que él era labrador de la tierra. La adoración que cada uno presentó ante Dios, ¿verdad? Caín y Abel de una forma individual. Identifica a Caín como la falsa adoración. Se acercó y ofrendó frutos de la tierra. La obra de sus propias manos a Dios. La verdadera ofrenda fue la adoración de Abel. Abel se acercó y ofrendó un sacrificio, una vida sustituta a Dios. Aceptó a Abel y aceptó la ofrenda de él. Rechazó a Caín y rechazó su ofrenda. La reacción de Caín al ver que la ofrenda de su hermano era acepta y la de él no, el corazón de Caín se ensañó y decayó su semblante. Dios lo amonesta y le habla de una forma clara, precisa. Si haces bien, ¿no serás enaltecido? En otras palabras, eres acepto si haces lo bueno. Si no haces bien, entonces el pecado está a la puerta. El pecado lo desea. Él se enseñoreará de ti. Nosotros debemos enseñorearnos del pecado. Caín estaba rechazando el sacrificio de los animales como una forma de acercamiento a Dios. Lo estaba rechazando. Caín pensó darle a Dios lo mejor de su propia mente, de su propio trabajo y frutos. Era una manera mucho mejor de acercarse a Dios. ¿Estaría él pensando esto? Caín era un falso maestro. Estaba tratando de establecer un falso camino a Dios. La Escritura llama a todos los caminos falsos y acercamientos falsos a Dios el camino de Caín. En el libro de Judas, o en Judas versículo 4, nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Romanos capítulo 5 versículo 8 y versículo número 9. Nadie puede ganarse ni merecer la salvación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya, gracias Dios. Dios no acepta a ninguna persona apartada de Jesucristo. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Juan capítulo 1, el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las Escrituras señalan que Caín y Abel se acercaron a Dios en un momento específico y en un lugar específico para la adoración. Los hijos de Adán y Eva. El momento específico se indica con las palabras: andando el tiempo, con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Génesis 4:3. Y aconteció, andando el tiempo,
que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. El equivalente hebreo significa al final de los días. ¿Qué días? Las escrituras no lo dicen. Podría referirse a los días de la cosecha, un momento muy especial en el que Adán y sus hijos quisieran apartar un día muy especial de adoración y ofrenda a Dios. Sin embargo, es muy probable que se refiera al fin de la semana, el séptimo día de reposo. Recordemos, Dios ya había bendecido el séptimo día y lo había santificado como un día de reposo y adoración. También se podría referir a la primera vez que Caín y Abel adoraron por sí solos, apartados de sus padres. Era la primera ocasión en la cual ellos, ya habiendo tenido la edad correcta, apropiada, para poder traer la ofrenda por sí mismos. Puede que se refiera al día en que los dos hijos se volvieron hombres independientes y comenzaron a adorar a Dios por su cuenta. Quizás en ese momento ya ellos responsablemente escogieron su propia ofrenda. Puede que esta sea la primera vez que los dos hijos se acercaron a Dios de una forma independiente de sus padres. Se indica el lugar específico por el hecho de que Caín y Abel trajeron su ofrenda a un lugar específico para la adoración. Fueron y trajeron la ofrenda. Esto significa, había un lugar que ellos habían escogido para colocar la ofrenda. ¿Dónde estaba ese lugar? Las escrituras no lo dicen. Y hacer conjeturas acerca del lugar es solo eso, una conjetura. Sin embargo, era de esperar que Adán estableciera un lugar de adoración. El alma de Adán era exactamente como la nuestra, solo que más inquieta, un alma más insatisfecha y sedienta de fraternidad con Dios. Adán sabía lo que era la fraternidad con Dios en su condición caída. Tendría realmente Adán mucha sed de Dios. Por consiguiente, Adán debe haber establecido un lugar muy especial y un altar muy especial donde él y su querida familia buscaran a Dios y fielmente adoraran a Dios. Entonces, ¿dónde estaría ese lugar donde Adán y su familia adoraban? La escritura no lo dice, pero sería lógico y racional pensar que Adán adoraría a Dios en la entrada, en la puerta donde los querubines estaban apostados, por donde él había salido del Edén. ¿Verdad? Hasta cierto punto lógico de venir al lugar de donde me sacaron del Edén y venir ahí a ese lugar para hablar con Dios. Notemos que al parecer Dios todavía habla con Adán y su familia frente a frente, probablemente de entre los querubines que se encuentran a la puerta. Génesis 4, versículos 6 al 7 y 9 al 15. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado.
Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Esto más bien el hecho, ¿verdad? Es el hecho de que los hijos trajeron sus ofrendas a un lugar específico para la adoración. Le da un peso significativo a que el lugar de adoración sea la entrada al huerto. La entrada al huerto ciertamente sería el lugar más apreciado y significativo para el corazón de Adán, y observemos otros dos elementos. Adán habría tenido mucho cuidado en cómo acercarse a Dios. Adán querría haberlo agradado al máximo, siempre con la esperanza de ser restaurado a la fraternidad perfecta que había conocido. Por eso, cuando Adán entrara al lugar de adoración, se acercaría a Dios exactamente como Dios lo había dicho, por medio del sacrificio. Adán también tendría mucho cuidado, y esto es muy importante, como padre, tendría mucho cuidado en enseñar a su familia cómo acercarse a Dios y cómo adorar a Dios. De hecho, Adán habría pasado mucho tiempo con Dios y habría compartido sus experiencias personales con Dios. Y acerca de cuán maravilloso es tener fraternidad y comunión frente a frente con Dios. Ahora, la adoración personal de Caín y Abel, primero está la falsa adoración de Caín. Se acercó a Dios y ofreció frutos de la tierra. Las obras de sus propias manos las ofreció a Dios. Caín era labrador, así que tomó lo que tenía, frutos de la tierra, y trajo sus frutos a Dios como ofrenda. Los frutos de la tierra eran las primicias de la cosecha de Caín y los mejores frutos que él tenía. Segundo, estaba la verdadera adoración de Abel. Él se acercó a Dios y ofreció un sacrificio, una vida sustituta a Dios. Abel se acercó a Dios tomando la primicia, lo mejor de su rebaño, y sacrificando al animal, ¿verdad? Lo ofrendó a Dios. Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La respuesta de Dios a la adoración de Caín y Abel, el Señor miró a favor de Abel y aceptó su ofrenda, pero no miró con igual agrado a Caín. Él no aceptó la ofrenda de Caín. Vamos a ver varias cosas muy significativas para este acontecimiento. Dios no aceptó solo las ofrendas, o sea, no era solamente la ofrenda. Él también no aceptó y rechazó también a la persona, al hombre que trajo la ofrenda. Dios aceptó tanto a Abel como su ofrenda, y Dios rechazó tanto a Caín como su ofrenda. Esto es de vital importancia. Era la ofrenda que hacía al hombre acepto o inaceptable ante él. En esto consiste este pasaje. Su lección principal, la adoración de Dios, el acercamiento verdadero y falso a Dios. ¿Qué fue lo que hizo aceptable la ofrenda de Abel? En el Nuevo Testamento se nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuál fue el sacrificio de Abel? El sacrificio de un animal, su vida, la vida de ese animal y su sangre. ¿Por qué Abel sacrificó un animal? Porque su padre, Adán, le había enseñado a acercarse a Dios por medio del sacrificio de un animal. Cuando Adán pecó, Dios mató un animal y vistió a Adán con su piel. Con este acto, Dios enseñó a Adán. Él lo enseñó, que el pecado causa la muerte,
que un sustituto inocente tuvo que morir expiatoriamente a fin de vestir la vergüenza y la culpa del hombre. Que a partir de ese momento, el hombre podría acercarse a Dios solo si su vergüenza y culpabilidad se ocultara a través de la muerte expiatoria de un sustituto inocente. Claro, esto apuntaba a Cristo, el Salvador, y la simiente prometida del mundo. ¿Qué fue lo que hizo inaceptable la ofrenda de Caín? Dos cosas de la ofrenda de Caín. Caín ofrendó solo los frutos a Dios, solo lo que su propia mente y sus manos habían producido. Caín no ofrendó lo que ofrendó Abel, un sacrificio de un animal, un sustituto de la vida, a Dios. Caín no se acercó a Dios a través del sacrificio de una vida inocente. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué Caín no se acercó a Dios por medio de un sacrificio de una vida inocente? La respuesta se encuentra en el Nuevo Testamento. Caín no hizo lo que hizo Abel, tratar de ser acepto ante Dios. Hebreos capítulo 11, el versículo número 4. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Primera de Juan capítulo 3, el versículo 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín quería usar un camino y acercamiento diferente a Dios. Él quería que Dios lo aceptara por su trabajo duro y porque él adoraba y daba ofrendas a Dios, porque Caín se acercó a Dios de esta manera. ¿Por qué lo hizo? Caín estaba rechazando el sacrificio sangriento de los animales como un acercamiento a Dios. Quizás él estaba rechazándolo. La Escritura dice sencillamente que él no le creyó a Dios, no como Abel, que la ofrenda expiatoria de una vida inocente era el camino para acercarse a Dios. Caín pensó que darle a Dios lo mejor de su propia mente, lo mejor de su propio trabajo, los frutos que él había cosechado, era una manera mejor de acercarse a Dios. Es decir, estaba tratando Caín de establecer un camino y acercamiento diferente a Dios. Esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Que Caín era un falso maestro, que trataba de establecer un falso camino a Dios. De hecho, las Escrituras les llaman a todos los caminos y acercamientos falsos a Dios el camino de Caín. Judas, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Sucede lo siguiente: la adoración de Caín era falsa. Caín estaba buscando la aceptación de Dios y estaba buscándolo por medio de su propio camino. Estaba buscando la aceptación de Dios por medio de su propio acercamiento. Estaba buscando la aceptación de Dios por medio de sus propias obras. Estaba buscando la aceptación de Dios por medio de su propia mente, sus propias ideas. Caín estaba buscando la aceptación de Dios por medio de otro acercamiento que no fuera el del sacrificio de una vida inocente. Esta es la razón por la que Dios rechazó la ofrenda de Caín. Caín, al igual de Adán, Eva, Abel y todos nosotros, necesitábamos un Salvador. Nadie puede ganarse ni merecer la salvación. Nadie puede acercarse a Dios por medio de sus propias obras.
Nadie puede acercarse a Dios por su propia energía, por su propio esfuerzo. Nadie puede acercarse a Dios por sus propios frutos, por su camino, por su religión. Nadie, absolutamente nadie puede acercarse a Dios porque ha inventado una ceremonia diferente o pensar que es más correcta. Nadie puede acercarse a Dios por un nuevo ritual. La razón es bien evidente. Nadie es perfecto. Romanos 3, verso 23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios se ha ocupado de esto. En el sacrificio de su Hijo, por nuestros pecados. Esto es lo que simboliza la muerte, el sacrificio de la vida inocente en el Antiguo Testamento. Abel creyó en Dios, creyó que la muerte, la sangre del animal expiatorio, cubría sus pecados. Por eso Dios lo aceptó. Romanos capítulo 5, versículo 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hebreos capítulo 9, el versículo número 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios no acepta a ninguna persona apartada de Jesucristo, la simiente prometida y el Salvador del mundo. Dios nunca ha aceptado a ninguna persona, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, antes de Cristo, ni después de Cristo, aparte del derramamiento de sangre. Dios no hay acceso a Dios sin la sangre. No hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Dios puso la ofrenda que debemos de presentar. Y debemos de presentarnos día con día a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos de acercarnos a Dios entendiendo que la sangre derramada en la cruz es la única sustancia que puede limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Es la única sustancia que puede santificar nuestras almas, nuestras vidas. De esa forma estaremos caminando con Él. Solamente a través de Cristo. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Si no hay fe en Jesucristo, si no es aceptado el Señor como la propiciación por nuestros pecados, no hay salvación. Necesitamos venir. Y no es como yo creo o pienso, es como Dios dice. Y necesito yo someterme a la voluntad de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Y es a través de su Hijo Jesucristo. Él envió a su propio Hijo a morir a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Para eso necesitamos reconocerlo como el Señor y el Salvador de nuestras almas. Es Jesús el camino. Es Jesús la única forma en la cual podemos alcanzar salvación y vida eterna. Mis amados hermanos, hay un Dios maravilloso que nos ama entrañablemente. Él pagó un gran precio por nuestras almas. No es como yo creo y pienso. No es decir a Dios, bueno, Señor, creo yo que si escucho la predicación y no voy a la iglesia, no hay problema. Es una formación. Y Él estableció la iglesia para nuestra formación. Y hemos pasado por muchas situaciones yendo a la iglesia. Muchas diferencias entre unos y otros quizás. Fricciones entre unos y otros. Desacuerdos quizás. Pero hoy esta tarde nosotros venimos a manifestar que no podemos apartarnos porque Él así lo ha establecido. Para que ahí desarrollemos el carácter que Él quiere formar. Que nos podamos amar unos a otros a pesar de nuestras debilidades. Amado hermano, el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Y gracias por estar aquí con nosotros. La paz de Dios sea contigo. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga a ti, bendiga a toda tu casa, prospere el fruto de tus manos y haga resplandecer su rostro sobre ti.
La paz de Dios sea con ustedes. Amén.